¿Sabes que cuando estás leyendo literatura gótica estás haciendo mucho más que simplemente pasar un buen rato para desconectar de tus problemas de cada día? Cuando estás leyendo literatura gótica estás ayudando a mejorar tres de tus habilidades. Estás haciendo más cosas, pero hoy solamente te voy a hablar de tres habilidades que estás mejorando y desarrollando cuando te expones a leer textos de literatura gótica. ¿Estás preparado? Si te interesa, esto es hoy para ti. Venga, amigos. Hola amigos y amigas góticas, amigos góticos, ¿cómo estáis? Gracias por estar nuevamente por estar hoy aquí en este vídeo. Y hoy quiero hablaros de tres habilidades que desarrollamos cuando nos exponemos a libros, a textos escritos del género de la literatura gótica. Pero antes de entrar en materia, quiero recordaros que para aquellos que estéis trabajando el vocabulario, que estéis trabajando el audio, que estéis trabajando la lengua inglesa a través de series y películas de terror, recordad que tenéis mi descargable gratuito, un PDF, 2 páginas, un lado es en inglés y el otro es en español, en castellano, con el cual tenéis una pequeña guía con la que podéis empezar a trabajar vuestro vocabulario, a tenerlo todo en el mismo sitio, y os doy algunos consejillos ahí para cómo ir mejorando vuestra lengua mientras estáis disfrutando de vuestras series favoritas. Sin más preámbulos, tres habilidades que estamos trabajando cuando leemos literatura gótica. La primera habilidad es pensamiento crítico. Estamos desarrollando el pensamiento crítico. ¿Y qué es el pensamiento crítico? Os voy a dar una pequeña definición. Según la Enciclopedia de Filosofía de Stanford, el pensamiento crítico o el pensamiento crítico es el pensamiento que se hace de forma cuidadosa y que va dirigido hacia una meta. ¿Esto qué quiere decir? Lo repito. Pensamiento crítico es el pensamiento que se hace de forma cuidadosa y que va dirigido hacia una meta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que cuando estamos pensando, estamos cuestionando cosas, sobre todo en el aula, si sois profesores, cuando estamos haciendo preguntas a nuestros alumnos o nosotros mismos, cuando estamos leyendo algo, o estamos estudiando o viendo un programa, lo que tenemos que hacer es, si eres profesor, hacer preguntas que no den respuestas de sí o no, sino que los alumnos puedan elaborar un razonamiento. Esto les va a ayudar a encontrar respuestas no basadas en leyendas urbanas y en creencias generalizadas, sino en buscar razonamientos que tienen su origen en investigación científica, que ha habido investigación científica o que hay estudios o que haya argumentos de peso sólidos para decir o elaborar, obtener una conclusión. Entonces, esto lo hace muy bien la literatura gótica. ¿Por qué? Porque la literatura gótica lo que nos hace es cuestionar todo el tiempo de dónde viene un individuo, por qué está pasando tal cosa o tal otra cosa. Sí que es cierto que hay componentes que los encontramos en otros tipos de literatura, en otros géneros, pero es que en la literatura gótica esto es mucho más acentuado. ¿Por qué? Porque tenemos todo lo que nos incomoda, lo encontramos ahí, desde seres sobrenaturales, problemas psicológicos, tenemos problemas sociales, tenemos problemas de confrontamientos, de personas, de ideales, de moral, que es moral, que no es moral. Tenemos todos estos elementos que suprime o que oprime la sociedad, se dan en el texto gótico más que en otros textos. En otros textos hay elementos góticos, aunque no sean del género gótico, ¿eh? También hay elementos que salpica a otros géneros. Entonces, esto nos ayuda a pensar, a desarrollar el pensamiento crítico. ¿Por qué? Porque el pensamiento crítico lo que hace es preguntarse constantemente el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde, el quién y el por qué. Me parece que me he dejado. Son 6 preguntas de pensamiento crítico y todas ellas van a darnos una respuesta mucho más holística. Lo que se trata es de tener puntos de vista variados, tener puntos de vista con argumentos, y nos ayuda a pensar fuera de la caja.
es aquello del thinking outside the box, porque eso es lo que hoy en día nos están pidiendo en los trabajos y es lo que nos están pidiendo como, bueno, la sociedad siempre nos pide cosas, pero ya no solamente por la sociedad, sino por nosotros mismos, por tener menos prejuicios, por tener las miras un poco más amplias. Este pensamiento crítico es súper importante que lo desarrollemos, porque además seremos mucho más felices. Entonces, esto es en cuanto al pensamiento crítico. Aquí podríamos estar mucho tiempo, pero para que tengáis ahora de momento una noción general. ¿Qué más desarrollamos? ¿Qué otra habilidad desarrollamos cuando estamos leyendo literatura gótica? Pues estamos desarrollando nuestra identidad, la estamos definiendo. ¿Cómo sucede esto a través de los textos? Bueno, pues precisamente la literatura gótica nuevamente marca mucho las diferencias culturales e históricas de un país con otro, del otro, el extraño, el que viene de fuera, con los protagonistas, siempre hay una amenaza externa. Entonces, esto lo trabaja muy bien el gótico. Esto, por ejemplo, yo lo vi muy claro cuando estaba leyéndome Melmoth the Wanderer, Melmoth el Errabundo, de Charles Robert Maturin. ¿Por qué lo vi muy claro? Porque él trata la Santa Inquisición. Él critica la Inquisición española en esta obra, o sea, constantemente hace referencias. Y hay pequeñas historias de monjes y hay pequeñas historias de este entorno opresor que el gótico, pues, en el que el gótico encuentra ahí bastantes elementos para trabajar. Entonces voy a leeros una traducción libre que he hecho de unos de los parágrafos que él utiliza, una opinión que él da, porque en un momento una persona de su entorno pues dijo, ostras, ¿por qué tienes que utilizar esto aquí? Y un poco le criticó. Entonces él se defendió diciendo algo así, es complicado, el original es complicado porque la frase es muy larga, muchas comas, el referente se nos pierde un poco, pero esto es un poco el signo de identidad de Maturin también cuando escribía. Que si recordáis la obra, el que no lo haya leído, son historias dentro de historias, lo que lo hace bastante complejo porque no está muy bien delimitado, es un poco a lo muñeca rusa, aquellas muñecas que se meten una dentro de otra. Él dice así para justificar el uso de la Inquisición y de este tema tan delicado. Decía, yo había hecho depender mucho menos la miseria de la vida conventual, es decir, del convento, de las asombrosas aventuras con las que uno se encuentra en los romances. Lo que quería hacer era mover un poco el enfoque. Que de esa irritante serie de penosos tormentos, los cuales constituyen la miseria de la vida en general, y el que, entre el incesante estancamiento de la existencia monástica, la soledad da a sus reclusos tiempo para inventar y el poder combinado con la maldad la plena disposición para practicar. Un poco justifica, bueno, mis personajes son así porque realmente es así como yo lo veo. No vamos a basarnos tanto en el romance, en el gótico, la parte del romance gótico como hasta entonces, si recordáis, los que no lo sabéis, con Melmoth cerramos una época de lo que es la literatura gótica, aunque no acabó ahí, porque la cosa ha seguido evolucionando, por supuesto, pero ha seguido. Lo que marca es el final de una época. Y si al principio de la primera etapa del gótico teníamos el monje de Matthew Lewis, y tenemos obras como El Castillo de Otranto, en el que la presencia, sobre todo en el monje, la presencia eclesiástica tiene esas características de opresión, de corrupción. Él lo que hace, de alguna manera, sigue trabajando esto, lo extiende y dice, bueno, es que realmente cuando uno está en una situación de soledad y está bajo presión, pues claro, la cabeza da para lo que da y la maldad humana ahí se explaya. De alguna manera así es como yo lo interpreto, y lo interpreto así por los textos que he ido leyendo, por la obra, que ya digo, es complicadita de entender y necesitaríamos dedicarle mucho tiempo hay que dedicarle tiempo al estudio porque es compleja, es una obra muy, muy compleja. Entonces, ¿qué pasa? Que yo cuando me leí esta obra, pues pensé, ostras, este señor, que es de otro país, está comentando una característica de mi país, de la historia de mi país, que sabéis, yo soy de aquí, de España, y me estaba llegando, y de alguna manera mi identidad estaba siendo explicada
desde un punto de vista de un irlandés. Y claro, con conocimientos de religión, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? Que tú ahí ves cómo te describe el otro. Cuando te describe el otro, esto empieza a reafirmar tu identidad o hace que tu identidad cambie un poco el punto de vista. Tu percepción nunca es la misma que la percepción del otro. Esto es un ejercicio muy importante y es un ejercicio importante que el pensamiento crítico nos ayuda también a desarrollar esta idea bueno, tengo que salirme un poco fuera de mí mismo, de lo que mi idea de persona como formando parte de este país, pero no tan solo desde el punto de vista nacional, sino también desde un punto de vista de género, también desde un punto de vista histórico, también desde un punto de vista, bueno, todo lo que conlleva la identidad de una persona. Entonces, para mí esto fue un muy buen ejercicio porque por primera vez vi cómo nos veían desde afuera y vi también cómo que durante muchos años nosotros hemos sido el otro, España, países mediterráneos, Italia, hemos sido el otro y ahora hoy en día ya las cosas han empezado a dar la vuelta y nosotros también ya actuamos de forma activa y los otros también son los demás. Pero de eso tendríamos que hablar en otra serie, ver cómo el gótico ha ido influenciando a otros países y cómo hemos recibido aquí el gótico, cómo lo hemos trabajado, ¿no? Pero de momento, para que tengáis un poco la idea esta de la identidad, que supone la identidad y cómo a mí, como yo lo veo, como lo he vivido cuando he estado leyendo obras góticas inglesas. Bien, recordaré que tengo un vídeo sobre identidad, que en la versión inglesa se me ha olvidado, pero tengo un vídeo precisamente que hablo de la identidad y la literatura gótica. También hablo de otro vídeo de 3 leyendas urbanas que te impiden mejorar tu inglés, cuando estamos hablando de la lengua también. Y eso es a lo que vamos ahora. Vamos ahora al dominio de la lengua. Cuando leemos literatura gótica, estamos mejorando nuestra lengua. Entonces aquí, ya hablé también en otro vídeo, ya os comenté, cuando estemos viendo series de televisión es lo mismo. Cuando estamos leyendo, en cualquier literatura, estamos adquiriendo vocabulario, ya sea nuestra madre materna o la que estamos aprendiendo, una segunda lengua. Estamos adquiriendo expresiones, vocabulario, estamos ampliando conocimientos, porque también hay información nueva que desconocíamos, que estamos aprendiendo a través de los textos. Pero lo que pasa es que con la literatura gótica, nuevamente, este aspecto se ve muy acentuado. ¿Por qué? Porque si estamos, por ejemplo, nos están describiendo un entorno oscuro, pues vamos a tener muchísimo vocabulario y adjetivos que describen desde el estado de ánimo, las condiciones climatológicas extremas, variaciones de temas, de monstruos, imágenes, símbolos, metáforas y muchos recursos literarios más. Se da bastante aquí en el gótico. Por ejemplo, cuando vivía en el Reino Unido, 2 de las obras, las primeras obras que me compré, aparte de las que me leía porque me dejaban libros, las que me compré yo de mi propio bolsillo, fueron estas 2, que las tengo aquí, ¿veis? No os miento porque están más amarillas ya que la foto de mi abuela. Pobrecita. Estas 2 obras, cuando me las compré, pues fijaros, historias de fantasmas góticas, pero una del siglo XVIII y otra del siglo XIX. El vocabulario, las expresiones, eran muy difíciles. Me di cuenta que me faltaba mucho vocabulario en ese momento. Estuve 3 años y medio viviendo en Inglaterra, pues ostras, cuando llegué allí yo pensaba que mi nivel de inglés era mucho mejor, hasta que empecé a leerme esto que no estaba adaptado y bueno, me tiré a la piscina, que es lo que tenéis que hacer vosotros también, empezar a tiraros a la piscina, porque además con la literatura gótica lo que aprendemos no tan solo es que, bueno, que todo el vocabulario, ya he comentado antes, adjetivos, descripciones, sino que también vemos todo el aspecto cultural, referencias históricas. Todo esto es súper importante cuando estamos leyendo, porque la lengua no está aislada, sino que forma parte de un contexto, es la mentalidad de un país, es cómo se identifican, otra vez la identidad vuelve a salir por aquí. Entonces es muy importante que seamos conscientes cuando leamos
de que, bueno, que hay ejercicios que podemos realizar para tener control de nuestro vocabulario, ir anotando expresiones, que de esto también ya os iré hablando, pero es importante que veáis que la literatura gótica precisamente es el marco perfecto para cierto tipo de vocabulario y expresiones y de darnos cuenta del pensamiento gótico de la época, sobre todo en estos dos, que son el principio del siglo XVIII y el siglo XIX. Esto mismo, este ejercicio que hice inicialmente, me ayudó muchísimo cuando leí ya Cumbres Borrascosas. Me ayudó porque, claro, yo también viví allí 3 años, en la parte de los páramos de Yorkshire. Entonces, Yorkshire, hace tiempo que no lo digo y no lo sé decir bien. No, mentira, lo he dicho bien. Claro, cuando uno vive ya en el sitio, pues lo ves mucho más claro cuando ya luego lees una obra con esas referencias a un sitio geográfico donde has estado, lo entiendes mucho más, incluso hasta el punto de que cuando cada país, cada cultura tenemos nuestro vocabulario. Hay elementos atmosféricos y hay elementos en cada lengua, en todas las lenguas, en todos los países, en las culturas, que por las condiciones climatológicas o por el uso que se le haga de las palabras, no todas las lenguas tienen el mismo vocabulario para definir lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando tú ya vas al sitio y vives aquel ambiente y la atmósfera y sientes aquel frío, cuando estás leyéndote el libro, parece que estás allí. No quiero decir que para entender los libros tengamos que viajar, que estaría muy bien, pero ahora no podemos. No quiero decir eso, sino que, claro, yo al ser una persona, un lector visual y kinestético que tengo que experimentar para meterme dentro de la historia, tengo que casi vivirlo físicamente, pues a mí esto me fue muy bien, este ejercicio. Entonces, en la lengua, es que es indiscutible, ¿eh? Leer para adquirir más conocimientos de la lengua y mejorar lo que estamos aprendiendo, hay que exponerse y una de las exposiciones es la lectura. Bien, pues ya con esto vamos a ir acabando. Ya veis, 3 puntos, 3 habilidades que os van a ayudar a mejorar tanto académicamente, profesionalmente, a nivel personal, a través de la literatura gótica. Me gustaría saber vuestra opinión, me gustaría ver si alguna vez habéis pensado en estos beneficios, si os gusta la literatura gótica y por qué, y qué elementos a lo mejor añadiríais a esta lista de beneficios, una lista de beneficios. Y antes de marcharnos, si estás mejorando, intentando mejorar tu nivel de lengua y te sientes un poquito atascado o atascada, recuerda que tengo el manual, el PDF, que encontráis, que es gratuito, en inglés y en español, gothicalis.com, How to Watch Series English. Está en inglés el título, pero encontraréis que una vez os metáis en el enlace, está en las 2 lenguas. Y al que ya sea un poco más, bueno, que esté más metido y que le guste el material que empiezo a crear, que sepáis que también podéis ir a Ko-fi, mi página de Ko-fi, eso se deletrea ko-fi.com y es Alice Gothic Land 1402. Aquí lo que tengo es el dossier, la versión mucho más desarrollada de este documento de mejorar la lengua mientras vemos series o programas de terror en inglés. Y lo que tenéis son 81 páginas de documento con abecedarios, con espacio para hacer descripciones, con consejos, pautas, lo tenéis todo ahí, es un manual. Este sí que vale 10 euros porque este ya es un material educativo que tengo a la venta, pero también tengo cosas gratis, hay de todo. Pero el que se lo quiera bajar, lo quiera tener impreso bonito sin tener que hacerlo él, aquí tenéis la opción. Además, este dinero lo destino al proyecto Alice in Gothic Land, en el que la intención es crear material tanto para personas que estáis aprendiendo una segunda lengua como para profesores que estéis enseñando una segunda lengua. Todo ello a través del gótico. Y ya está, amigos, muchas gracias. Acordaros, por favor, darle al me gusta, suscribiros, comentarlo, compartirlo el vídeo, dejarme vuestros comentarios, vuestras opiniones, que todo va bien para ir mejorando y daros producto de calidad. Pensar, el gótico da mucho de sí y si no lo conocéis ya podéis empezar a escribirme gothicalis.com. Ahí encontráis mi página web y si no, alicegothic.gmail.com.
Hasta pronto y espero que lo hayáis pasado súper bien. Hasta la próxima.